amigos y amigas de la literatura clásica, esto es Classic Bookkeepers. Con mis Maupassant, así que yo debo ser Miss Maupassant. ¿No os ha pasado nunca que os estáis poniendo monísimas? Vas por un look sencillito y terminas la chola del barrio. Sí, soy. Pero para el tema que venimos aquí a tratar hoy, la chola del barrio va perfectísimo, porque amigos de la literatura clásica venimos aquí a un tema candente. Vamos a hablar de pasar por la cárcel. No vamos a hablar del paso por la cárcel de tu tío Paco en Alcobendas. No sé si pasó por la cárcel. Estamos aquí para hablar del paso por la cárcel, por el destierro de nuestro queridísimo Dostoyevsky, que para eso soy yo aquí, la loca de los rusos. Si queréis saber los porqués del paso por el destierro y por la cárcel de el más grande de los autores rusos del siglo XIX, que escribió allí, que escribió sobre estar allí, quedaros porque este es vuestro vídeo. Punto número 1. Las razones del paso de Dostoyevsky por Siberia. Uno no se va de paseo a Siberia justamente porque le pillase a mano. Entonces, os voy a leer del prólogo. He subrayado algunos párrafos del prólogo porque me leo los prólogos, me sigo leyendo los prólogos. Me gusta las obras ponerlas en contexto y yo creo que una obra sobre la experiencia carcelaria de Dostoyevsky en Siberia, como es el caso de, no os lo he comentado, Memorias de la Casa Muerta de Dostoyevsky, creo necesario un prólogo, obviamente, por favor. Dostoyevsky fue acusado, junto con otros 27 jóvenes intelectuales que pertenecían al llamado Círculo de Petroshevsky, de cometer crímenes contra la seguridad del Estado. La sentencia del tribunal militar le condenaba por haber alimentado proyectos criminales y por haber divulgado la carta del literato Belinsky a 8 años de trabajos forzados en Siberia. El propio Nicolás I escribió de su puño y letra en el margen, a 4 años y después como soldado raso. El joven escritor tenía entonces 28 años y había publicado ya 2 novelas, Pobre gente y El doble. Yo no tenía ni idea de que El doble era anterior a Paso por Siberia de Dostoyevsky. Pensé que era posterior por la profundidad y demás. Ya sabéis, yo aquí siempre recomiendo El doble para adentrarse en Dostoyevsky. Si aún no lo habéis hecho, me imagino yo aquí que sí, pero por si acaso, ¿vale? No pasaría más. El doble. Y había escrito además varios relatos, cuentos y novelas cortas como La patrona, La mujer de otro y el marido bajo la cama o El corazón débil. Además de las más conocidas como pueden ser Noches blancas y Nenoska Nezvanova. En las tertulias organizadas en casa de Petroshevsky se difundían las ideas de los socialistas utópicos y de los comunistas. Para ellos la libertad de prensa, la emancipación de los campesinos y la reforma de la justicia eran las vías necesarias para hacer progresar a Rusia hacia un régimen democrático. Hay que tener en cuenta además que la literatura y la crítica literaria rusas constituyen en esa época una tribuna para la manifestación del pensamiento político y una influyente fuerza social. En este sentido, no deben extrañarnos las palabras de Dostoyevsky recogidas en las actas judiciales del proceso. Amo la literatura y no puedo menos de interesarme por ella. La literatura es una de las formas de expresión del pueblo y de su vida, un verdadero espejo de la sociedad. ¿Quién ha formulado nunca ideas nuevas de forma que pudiera entenderlas el pueblo, sino la literatura? En realidad, Dostoyevsky fue condenado por un crimen literario, la lectura pública de la famosa carta a Gogol, que escribió Vissarion Belinsky en 1847 como respuesta crítica a los pasajes selectos de la correspondencia con sus amigos. En ella, el gran crítico literario ruso, tras atacar despiadadamente esa extraña e incomprendida obra de Gogol, declaraba a modo de manifiesto político: Rusia no necesita sermones, ya ha escuchado bastantes, mis rezos bastante los ha repetido, sino el despertar en el pueblo de un sentimiento de dignidad humana durante tantos años perdido en la suciedad y el estiércol, y de derechos y leyes conformes no con las enseñanzas de la Iglesia, sino con un sentido racional y justo. Las cuestiones nacionales de más viva actualidad en Rusia son, en este momento, la liquidación del régimen de servidumbre, la supresión de los castigos corporales, la aplicación, según las posibles, del cumplimiento estricto siquiera de las leyes ya existentes
Esto lo siente hasta el mismo gobierno, que sabe muy bien lo que hacen los terratenientes con sus campesinos y a cuántos de los primeros degüellan anualmente los últimos. La reacción de Nicolás I contra los miembros del círculo de Petraszewski se enmarca en la represión desencadenada contra las revoluciones de 1848 y tiene como precedente la insurrección fallida de diciembre de 1825 por parte de un grupo de oficiales denominados popularmente como los decembristas. Al igual que ellos, Dostoyevski fue deportado a Siberia a la catorga, que equivalía a la expresión española ser condenado a galeras, esto es, a trabajos forzados. Dostoyevski fue desprovisto de su título de noble, de su graduación militar, teniente de ingenieros y sus derechos civiles. Se convirtió en un katorgnik, en un presidiario. Dostoyevski fue enviado al presidio militar de Omsk, donde cumplió su condena a trabajos forzados desde el 23 de enero de 1850 hasta el 15 de febrero de 1854. Después sirvió como soldado, posteriormente ascendería hasta subteniente en el 7º batallón de línea de... Esperad un segundo que os lo pronuncio, ¿vale? Semipalatinsk, hasta marzo de 1859. Gracias a la amnistía promulgada por el zar Alejandro II al llegar al trono en agosto del 56, tras la muerte de Nicolás I. Dostoyevski recobró sus derechos civiles, pudo solicitar el retiro del ejército y fijar su residencia en Tver, hasta que finalmente fue autorizado a mediados de diciembre a regresar a San Petersburgo, ciudad en la que pudo proseguir su oficio de escritor. Después de prácticamente 10 años de tener prohibido publicar con su nombre, vio la luz en marzo de 1859 el relato El sueño del tío y unos meses después la novela La aldea de Stepanichenko y sus habitantes. A comienzos de 1860 apareció su traducción del último día de un condenado a muerte de Víctor Hugo. En septiembre de ese mismo año publicó los primeros capítulos de Memorias de la Casa Muerta. Hasta aquí os voy a leer. Sabiendo ya las razones, nos vamos con la única obra que escribió estando en presidio, de cuya existencia he conocido gracias al prólogo, que lo menciona unos párrafos antes de donde os empezaba a leer. ¿Ves que es bueno leerse los prólogos? No hubiera conocido la existencia de esta obra súper menor y muy desconocida de El Gran Ilustre. Estoy hablando de El pequeño héroe, obra de 1800. En Wikipedia pone del 49, pero estoy segura de que en el prólogo ponía que la escribió en el presidio. Entonces, como hemos visto que va de 1850 al 54, fallan las fechas, no sé muy bien qué ha pasado aquí, ¿vale? Pero lo escribió allí. Por eso os lo he traído, por eso me lo escuché. Ha sido una lectura, bueno, es curioso llamar lectura a un audiolibro, ¿no? Pero conoces la historia, que al fin y al cabo es lo que en los dos casos hacen, ¿no? Pero que ha sido un audiolibro que tenéis aquí en YouTube de forma gratuita y que dura aproximadamente hora y media, y yo tenía hora y 20 entre que subía y bajaba, y digo, pues me lo escucho. No me ha gustado en absoluto. Esta obra no tiene ningún tipo de sentido en la carrera literaria de Dostoyevski. Esto no es mi opinión. He leído las suficientes obras de Dostoyevski como para saber que esto no encaja. Esta obra, si estuviese en la pluma poética de Turgenev, sería bastante pasable. No sería lo mejor, siguiese siendo una obra menor, pero no estaría en el fondo del barril, desde luego. Pero en el gran representante de los caracteres psicológicos, esto es un no absoluto. No sé por qué estoy sacando este libro como para decir, es de Dostoyevski, vale, tenemos todos claro que estamos hablando de Dostoyevski, ¿verdad? Esta obra tiene su sentido, o se podría encuadrar en términos de escritura de evasión, de escape, pero narrativamente es de lo más flojo que tiene el autor. La historia gira en torno a un prepúber de 11 años que es invitado, me imagino, junto con su familia, pero en ningún momento la menciona porque no es relevante, ¿vale? A una fiesta durante varios días en una casa un poco alejada. Su harem más pijamada de la época. Algo que vemos también, por ejemplo, en la novela Jane Eyre, cuando Rochester se disfraza para descubrir que siempre Jane Eyre están en ese momento, ¿no? En esa pijamada. Allí hay una señorita que se pone muy molesta con nuestro joven, haciéndole chinchar y rabiar, le da pellizcos, le da tirones, etc.
Este joven prepuber se enamorará de la mejor amiga de esta señorita llamada Madame M, que a pesar de ser una mujer casada tiene mal de amores con otro visitante de la casa que obviamente no es su marido. Y un día, delante de estos dos últimos, nuestro joven protagonista monta en un caballo indomable y esto hace que le tengan todos un poquito más de estima. Ya está, no tiene más la obra, absolutamente no tiene más. Es una novelita corta muy belle société para evadirse, sin metáforas, sin análisis, sin nada que rascar, solo tiene algún tipo de valor como mera curiosidad, que es por eso que me la escuché, por curiosidad, a ver qué había escrito allí. No tiene más, no la recomiendo, yo esto lo pongo en el fondo del barril del autor. Después de este interludio, fuga en sol mayor, mentalmente, nos vamos con la novela que nos narra, ficcionadamente, sus peripecias carcelarias. Así que ahora vamos a hablar de Memorias de la Casa Muerta, publicado en 1862. Esta novela utiliza el recurso de manuscrito encontrado para ficcionar y alejar de sí mismo las posibles consecuencias de lo que fueron sus propias vivencias en el exilio en Siberia. De esta novela decía Kropotkin que era lo único bueno que tenía el autor, que era una obra muy necesaria y es así como yo llegué a ella. Dostoyevsky rebajó tanto el tono para asegurarse de pasar la censura que cuando la respuesta recibida fue «parece que el destierro en Siberia tampoco fue para tanto», tuvo que revisar y reevaluar su propia obra. Que tuviese miedo a posibles represalias teniendo tan fresquito las vivencias, pues es bastante normal. Yo creo que lo más grave de la novela que es que fingieron que les iban a puf puf, ¿vale? No voy a decir qué palabra, ¿vale? Pero fingieron que iban a ponerles en fila y tú. Eso lo vivió en propia persona el autor. Fue fingido, ellos no lo sabían. Yo creo que esa fue la peor experiencia dentro de las vivencias propias del autor en la cárcel, según lo que he podido yo leer aquí, ¿vale? Me ha parecido de lo peor de todo. El resto, ya lo veremos, tampoco es para tanto. Esta es una lectura árida, no por la brutalidad de una experiencia que les cambiaba para siempre, porque tampoco es tan brutal, ¿vale? Me esperaba otra cosa, sinceramente. Lo comentaré un poco más adelante, sino porque son anécdotas desordenadas con una concepción muy extraña del tiempo y del ritmo además. Pues Fiodor te empieza a contar algo, ¿no? Y se empieza a ir por las ramas, mucho. Tanto que cuando vuelve al inicio de lo que te estaba contando y dice estar en los primeros días de presidio, otra vez tú piensas, por tercera o cuarta vez ya, esto es imposible, es imposible. Lo que hace de la lectura un dolor cerebral. Particularmente odio las obras que van de adelante hacia atrás, incluso en el mismo párrafo, no lo soporto, considero, yo estoy ya a nivel personal, ¿vale? Que si tú una vez escrita la obra en flujo constante, viendo que esta obra es muy flujo constante, ¿no? Y que estás hablando de una cosa y te vas por las ramas. Perfecto. No puedes, una vez terminada la obra, coger el manuscrito y organizarlo según subgrupos de esto va con esto va así, y tiene un poquito más de cohesión, un poco más de sentido. Has leído 100 páginas y te ha vuelto 3 veces a que estamos en el primer día, pero te ha contado anécdotas que requieren un tiempo interesante ya de haber estado en la cárcel. Es muy confuso en el tema línea temporal, que es algo de lo que adolezco yo siempre, ¿vale? No me voy a enterar, no sé qué me estás contando, llega un punto en el que me deja de interesar. Esa es la mayor de las dificultades con la que te vas a encontrar. La segunda siendo que no tiene un argumento. Es para contar las vivencias en la cárcel, entonces pues va contando anécdotas, que también adolezco que no haya una trama principal como un objetivo de los relatos, como una cohesión dentro de lo que me estás contando, algo más, no sé, como un poquito más argumentativamente cohesionado. No lo hay. Estos dos sentidos lo hacen una lectura desconcertante. La lectura no es difícil, pero sí que es tediosa, o sea, se te va a hacer cuesta arriba. Así que esta obra la dejamos para los muy fans de Dostoyevsky, que yo me imagino que aquí habrá unos cuantos, o de las
o los fans de las experiencias carcelarias, que aquí hay una, por lo menos ya. Como ya os he comentado, la novela usa el recurso de manuscrito encontrado, manuscrito en primera persona de parte de Alexander Petrovich Gorianchikov, sentenciado a trabajos forzados. Lo primero que nos damos cuenta y que nos relata Dostoyevsky es la desproporcionalidad de la ley, ya que allí dentro hay todo tipo de crímenes y criminales, desde lo más flojo hasta lo más grave, siendo este un caso que le llama muchísimo la atención porque le parece súper cruel a nuestro amigo Fiodor, que empieza por parry y no es una parrillada. Que ojalá, porque mira, por lo menos momento compartir con otros presidiarios. Estaría bonito. Pero que todos estos criminales están bajo el mismo signo. Trabajos forzados. Dentro había subgrupos como los que mandaban a baquetas, que es directamente las galeras, lo que es arrimar. Venga, dale, en el fondo del barco. ¿Qué trabajo tenían que hacer los presos comunes? A mí no me preguntes, solo soy una chica, jajajaja. A mí no me preguntes, solo soy una chica. No te sé decir. La verdad es que no lo explican. Sé que son trabajos muy repetitivos, muy de minarte la moral. La sentencia de trabajos forzados, yo pensé que iba a ser un poquito el estilo de lo que pasaba en la España franquista con los represaliados que estaban en la cárcel, que muchos de esos trabajos forzados se dedicaban a construir líneas de ferrocarril o el Valle de los Caídos, por ejemplo, ¿no? Un tipo así. No es ese el caso, no parece serlo. Son trabajos muy repetitivos, muy machacantes, pero en ningún momento nos explica qué, ni qué hacen, ni para qué. El orden social dentro del presidio siberiano es por encima de los polacos, por no pertenecer, lógicamente, de los presos políticos, como lo era Dostoyevsky. Lo más odiado eran los baronets y otros pequeños títulos nobiliarios. Seguramente los grandes títulos nobiliarios ni pasaban por la cárcel. ¿En que estamos pensando, por favor? Billeticos. A los que también pertenecía Dostoyevsky, esta pequeña nobleza, a los que despojaban de título y de los beneficios que aparejaba. Si hay una cosa que sorprende es que la cárcel es su propio microclima donde se crean sus propias clases sociales, como hemos visto, ¿no? Que ya hay diferencias, pero hay todavía más. Siendo que por unas pocas monedas uno puede hacerse con un siervo, con un mariachi para la joda. En este caso tocaba el violín, pero visualmente lo vais a entender muchísimo mejor si pongo la palabra mariachi. O con un vigilante a la intemperie. Imagínate tú pasarte toda la noche a la intemperie en Siberia para la timba de póker. Que juegan otro juego, pero el mismo ejemplo. Es más fácil visualizarlo si pongo póker. Y es que hay cosas peores que estar simplemente en la cárcel. Siempre hay algo peor. Una cosa que tenéis que saber de Carol, como persona humana, aquí de vez en cuando vengo y cuento cositas mías, como perlitas por ahí sueltas, es que me encantan los dramas carcelarios. Desde OZ hasta The Orange is the New Black, Vis a Vis. Mis experiencias carcelarias son muchas, amplias. Este es lo más flojo. ¿Y es el que está basado en hechos reales? Sí, lo es. Las aventuras de Carol y su fascinación por los dramas carcelarios, como a mucha gente de mi quinta, les empezó por Prison Break. Fascinante Prison Break, las primeras temporadas. Luego ya empieza a ser muy repetitivo. Y con tanto bagaje, pues uno se espera del temible exilio siberiano, ¿no? Ese fantasma que recorre Europa. Uno se espera un relato de horror al más puro estilo Auschwitz y se encuentra con que la cárcel tenía el mejor pan de la zona, alguna descripción de muchacho homoerótica, que digo, alguien está pasando hambre en la cárcel. Una se esperaba las peores cárceles del mundo. ¿Habéis visto ese programa? Es buenísimo. Dame un poquito cárcel taiwanesa, como mínimo, ¿no? Descubre que si no te gustaba el rancho horrible que proporcionaban en presidio, por unas pocas monedas te cocinaban otra cosa. ¿Sabes? Que dices, el nivel. Dice Dostoyevsky que fue en su experiencia presidiaria donde conoció a las mejores personas que, junto con las limosnas, los pollos riquísimos, las timbas de cartas, que había vodka, ¿sabes? Que era accesible.
pagando, siempre pagando, ¿no? Y el chico polaco al que Dostoyevski le ponía ojitos, pues no sé qué le dejó tan traumado, si no es la experiencia que os he dicho cuando fingieron que les iban a dar el paseillo. Porque Dostoyevski al salir del presidio se afilió a las líneas de voy a hacer todo lo que me digan y si me dicen que me tire por un puente, Dostoyevski decía, ¿por cuál puente? Un poquito así. No entiendo, entiendo que puede ser una experiencia traumática, pero no a este nivel, ¿vale? Lo que sí que me ha quedado definitivamente claro es que incluso la cárcel con el exilio siberiano, con perras, con dinericos, es menos cárcel. Porque el dinero no da la felicidad, amigos, pero sí que la compra. Eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, que paséis una tarde estupenda, que leáis bastante, por lo menos lo que podáis. Y nos vemos en la próxima. Saludos.